El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Lucas 17, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden dar amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hasta ahí solamente. Oremos, dándole un fuerte al Rey de Reyes, que Él es el que se lo merece. Gloria a Dios. Amén, amén, aleluya. El tema de hoy, hermano, yo lo he titulado El regreso de un agradecido. Amén. El regreso de un agradecido. Gloria a Dios. En la Biblia, hermano, encontramos muchas historias de personajes que tú y yo no las conocimos, pero la Biblia nos está hablando de ellos. Y de ahí podemos nosotros agarrarnos, de ahí podemos arrancarnos, de ahí podemos emprender un camino hacia la eternidad, que es con Cristo Jesús, aleluya. Pero para eso necesitamos, gloria a Dios, aplicarnos la palabra. Para eso necesitamos abrir nuestro corazón para poder aplicarnos la palabra, gloria a Dios. Porque de nada nos sirve, como nos dijo ahorita el pastor, ¿verdad? Que el lema que estemos nada más repitiéndolo y repitiéndolo, rezándolo, y si no lo aplicamos, ¿verdad? De nada nos sirve ante el Señor Jesucristo. Pero en aquel día, gloria a Dios, de eso nos pedirá cuentas el Señor, de cada palabra, de lo que supimos, gloria a Dios. Pero dice el Señor Jesucristo que si tú y yo, hermano, podemos abrir nuestra mente, porque esa autoridad la tenemos tú y yo, de que podamos abrir la mente. Si tú no quieres abrir tu mente, si yo no quiero abrir mi mente, el Señor no nos va a forzar. Él nos da libre albedrío, libre decisión para que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente. O en una puerta cerrada no puede entrar nada. Pero si tú le abres la puerta a lo que estás escuchando, a lo que yo estoy escuchando, es de la manera que el Señor va a trabajar en nosotros, gloria a Dios. Así que en la Biblia, hermano, encontramos muchas historias, acontecimientos, figuras. Podemos agarrar figuras que ilustran las cosas espirituales, gloria a Dios. Por ejemplo, podemos agarrar un ejemplo. El ejemplo del vino es símbolo del Espíritu Santo. Símbolo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es muy importante y es muy necesario tenerlo para en aquel día de que el Señor venga. En aquel día, si tú y yo, hermano, no tenemos el Espíritu Santo, en aquel día, si tú y yo no tenemos la marca, que es el contrato, que dice el Señor, el sello, este es mío, va a ser imposible que el Señor nos pueda levantar. Para Él todo lo puede, pero en ese día, hermano, si no hay un agradecimiento y si no hay un Espíritu Santo, es imposible de que el Señor nos levante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si necesitamos también tener el Espíritu para eso, para ser levantado, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el primer versículo, que el Señor pasaba entre Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Yo no sé, hermano, en cuántos ahorita el Señor está pasando. El Señor está pasando por nuestro corazón ahorita en este momento. Si nos queremos trasladar hasta Samaria y Galilea, yo no sé dónde esté,
¿verdad? Pero lo que yo sí te sé decir, que el Señor está en este momento con cada uno de nosotros. El Señor está pasando en este momento. El Señor que pasaba en ese tiempo entre Samaria y Galilea es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Así que no podemos decir, pues quién sabe en qué tiempo sería. Así es que el tiempo del Señor es el mismo el de hoy. Aleluya. Dice que había esos 10 leprosos. No sé cuántos leprosos sabemos en este lugar, pero yo me considero un leproso, gloria a Dios. Yo me considero un pecador porque no me puedo considerar un santo, ¿verdad? Porque si me considero un santo, hermano, entonces pues que me pongan por aquí en un altar o en algún lugar. No, hermano, no, el día que seamos santos es porque vamos a estar delante del Rey de Reyes y es el que nos va a estar santificando, es el que nos va a estar galardonando. ¿Por qué? Porque ya nos está gratificando. Y el Señor quiere que tú y yo, hermano, obedezcamos, nos apliquemos la palabra. En aquel tiempo pasaba entre Samaria y Galilea entre 10 leprosos, pero hoy hay un número grande de 10 leprosos. Por cierto, ni los conté, hermano, cuéntelos, gloria a Dios, para que no se nos vaya a olvidar. Y en aquel tiempo eran 10 leprosos, pero hoy somos un número grande. Y el Señor está pasando por medio de nosotros. El Señor está pasando por medio de nosotros. Y aquellos 10 leprosos, gloria a Dios, cuando lo vieron le gritaban al Señor, aleluya, que lo limpiara. Yo no sé cuál sería el pecado que ellos hayan tenido, pero tú y yo sí sabemos cuál es el pecado que está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, de cada uno. Sí sabemos tú y yo cuál es el pecado que hay. Y es el momento de decirle al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Límpiame en esta hora. Transforma mi vida, transforma mi caminar. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que el Señor tuvo misericordia de ellos. Si el Señor tuvo misericordia de ellos, hermano, ¿por qué no tener misericordia de nosotros? ¿O qué acaso en aquel tiempo era otro Dios? No. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, gloria a Dios. La lepra, gloria a Dios, y el pecado. La lepra era, dice la palabra del Señor, que era la enfermedad más temible en aquel tiempo. En otros tiempos, que era la enfermedad más temible. Antiguo se consideraba que era la enfermedad más terrible y que no había cura para ella. El leproso, gloria a Dios, se consideraba impuro y repugnante, dice, que no se podía, gloria a Dios, imaginarse, ni un momento podemos imaginarnos cómo estaría sufriendo un leproso. ¿Cómo sufriría un leproso con su lepra? Pero dice el Señor que es el tipo y figura del pecado. ¿Cómo podemos soportar nosotros el pecado, hermano? Es la misma cosa, la misma figura. La lepra y el pecado trabajan de la misma manera. Es la misma reacción que hace la lepra, que hacía la lepra en ese tiempo. Es la misma reacción que hace hoy en este tiempo con el pecado. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos identificar, hermano, la lepra con el pecado? En aquel tiempo sabemos que podemos imaginarnos, podemos ver libros, porque nosotros no estuvimos en ese tiempo de la lepra, pero tenemos una idea, porque la Biblia nos habla de los leprosos, nos habla de cómo los cuerpos se enllagaban, cómo estaba el leproso, no se le podía acercar, no se le podía tocar, no se podía tener contacto con ellos, pero de ese tiempo la lepra nos podemos imaginar, y ahora nos podemos notar las características de la lepra y el pecado, gloria a Dios. Dice el punto, yo pude notar el punto número 1, dice que la lepra era hereditaria. ¿Cuántos saben ustedes que la lepra, una enfermedad contagiosa, se puede contagiar y se puede heredar?
Vamos a suponer, hermano, que si yo tengo lepra, no pecado ahorita, lepra. Y si yo engendro a un hijo, hermano, dice que 100% va a salir leproso. ¿Por qué? Porque dice que la lepra era hereditaria. La lepra la llevaba en las venas de la sangre. Entonces, si no había, hermano, dice que no se conocía cura, que solo Cristo era el único que podía limpiarnos. Era el único que podía limpiar al leproso. Entonces vamos a suponer que si este leproso no quería nada de Dios, ¿cómo podía ser limpiado? Si ese leproso no tenía conocimiento de Dios, nadie le hablaba de Dios, o si le hablaban y no quería aceptarlo, ¿cómo podía ser limpiado? Si solamente la medicina era el Señor, era el único que la limpiaba. Dice que entonces a él tenía ese leproso, si engendraba hijos, podían nacer leprosos. Y ahí se iba la herencia, hereditaria, dice la palabra del Señor, que era hereditaria. El que se infectaba era porque alguien lo había contagiado. Si el leproso llegaba a tener hijos, como les digo, estos en duda nacerían infectados. El hombre es pecador, ¿por qué? Porque alguien, hermano, nos infectó de pecado. Alguien nos heredó el pecado. Alguien nos infectó y de eso se encarga Satanás, de infectarnos. El pecado deprendió desde cuando la desobediencia de Adán y Eva, gloria a Dios, de ahí fue de donde descendió el pecado, gloria a Dios. De allí fue hereditario, gloria a Dios. Desde allí comienza la herencia del pecado. Y por eso es que somos pecadores. ¿Por qué? Por herencia, hereditario. Pero dice el Señor, yo aquí estoy para limpiarlos, yo aquí estoy para perdonarlos, como ahí en aquel tiempo, esos 10 leprosos que le gritaban al Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si tú y yo, hermano, hoy en este día le decimos al Señor, Señor, ten misericordia, límpiame hasta de lo más mínimo, hermano. Pecado es pecado. No hay tamaño del pecado. Todo pecado es pecado. Así es que no podemos decir no, en nosotros no hay pecado. Sí hay pecado, hermano. Y es tiempo de que el Señor nos está hablando, hermano. De que pidamos al Señor y le digamos, Jesús, límpiame del pecado más mínimo que yo haya cometido o que haya dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros, hermano, hay pecados hereditarios, hay pecados arraigados que hay dentro de nosotros que no queremos soltar, que no queremos, hermano, ser limpiados. El Señor está ahí para limpiarnos, pero le cerramos la puerta o le abrimos la puerta ciertamente a lo que nos conviene. Aquí no, Señor, por aquí no te metas, por aquí no me limpies, porque esto me va a doler y no lo quiero soltar. De eso se trata. Cuando el Señor va a curar, cuando una herida, hermano, está sanando, cuando tú estás limpiando una herida, hermano, te está doliendo, pero es porque está sanando. Cada vez que tú la tratas, cada vez que tú la limpias, nos duele, pero es porque está sanando. No creo que nuestro hermano Luis, en el tiempo que fue a sus curaciones, hermano, no creo que no le dolía. Sí le dolía, pero estaba sintiendo la sanidad. Y así es el Señor cuando le decimos, aquí hay un poquito de pecado, Señor, dentro de mí. Un poquito de error yo cometí, Señor, límpiame. Porque son las características, hermano, del pecado. Las características de la lepra y el pecado, que son muy contagiosas y muy hereditarias. Tengamos mucho cuidado, hermano, cuando nos venga algo contra nosotros, cometamos un error, un pecado, hay abogado al instante. Al instante hay un abogado, hermano. No dejemos enfriar la cosa. No dejemos, hermano, que la cosa se arraigue.
se enraice allí en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si con poquito que ignoremos, con poquito que algo venga a nuestro corazón y lo dejemos pasar y no lo saquemos, déjame decirte que ese poquito agarra raíz. Va agarrando raíz y va agarrando raíz. Cuando tú y yo lo queremos sacar, hermano, va a costar. Va a ser duro, va a costar. ¿Por qué? Porque ese poquito error ya infectamos a otra persona. Y a veces nos gusta, hermano, ir infectando aquí y allá y aquí y allá. Aunque se vaya todo San José infectado. Pero así es el pecado. Así es la lepra. Así es el pecado. El enemigo dice que él no vino a darte vida. Dice, él vino a matarnos, a hurtarnos, a destruirnos completamente. Pero dice el Señor, yo aquí estoy. Contra mí nada van a poder hacer. ¿Por qué? Porque estamos, hermano, poniendo atención. Estamos, hermano, poniendo atención al pecado que ha entrado. Punto número 2. Dice, es una enfermedad que se desarrolla lenta y muy palpitivamente. Tú y yo, hermano, no nos damos cuenta cuando se está desarrollando el pecado. Dice que la lepra se desarrollaba lenta y palpitivamente. Y así pasa con nosotros. Con poquito lo estamos dejando. Y lo estamos dejando. Y él va caminando. Él va trabajando poco a poco y poco a poco. Dice, punto número 3. Desfigura el enfermo. Causaba hinchazón. Blanqueaba el pelo. ¿Cuántos blancos hay? El hermano, gloria a Dios. Aleluya. Esas son las características de la lepra, pero nuestros hermanos no están leprosos. Yo también ya tengo canas, hasta en el bigote tengo canas. No estamos leprosos de la lepra aquella incurable, pero sí estamos leprosos de pecado. Sí hay pecado en nosotros, gloria a Dios. Dice que, ¿verdad? Que el enfermo desfigura, causa hinchazón y blanquea el pelo. Destruye el cuerpo lentamente. Los leprosos no podían hablar con claridad. ¿Y qué es lo que pasa con un pecador? No es lo mismo, hermano. No vamos a hablar igual que como cuando el Señor nos estábamos hablando de Cristo. Cuando ya andamos cometiendo pecados, cuando ya andamos caminando, hermano, dándole vuelo, como dice a la hilacha. Ya no puedes hablar con otra persona de la manera que antes hablábamos de Cristo. Ya no podemos hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu te está cohibiendo. El mismo espíritu, ya lo que tú andas haciendo ya no te deja. Ya no te deja hablar con esa libertad, con esa claridad. ¿Por qué? Porque el pecado ya se está avanzando y se está avanzando. Separan al leproso, dice, de sus seres queridos. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos, hermano, cuando estamos pecando? O que nos desmoralizamos, que decimos, yo ya no quiero nada de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Ya no queremos ni que nos volteen a ver. ¿Por qué? Porque así trabaja el pecado. Poco a poco nos va palpitando los nervios. Nos va desechando, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que el día que el Señor venga nos encuentre leprosos, llenos de pecado. ¿Para qué? Para que no podamos descender, gloria a Dios. El punto número 5 dice que separan al enfermo de sus seres queridos. Los leprosos eran separados en aquel tiempo, hermano, de sus familiares y amigos. Y eran confinados a lugares alejados del campamento. El leproso no podía hablar con claridad, gloria a Dios. Ya no, cuando andamos, hermano, dándole vuelo a la hilacha, andamos pecando, ya no podemos hablar con claridad. Ya nuestras palabras ya no son las mismas que eran de antes. Ya salen maldiciones, salen vulgaridades, ya no es lo mismo, gloria a Dios.
Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tu hablar ya te está identificando, gloria a Dios, que ya no eres el mismo. Ya hablas diferente. ¿Por qué? Porque la lepra del pecado nos ha ido infectando y nos ha ido infectando. Pero qué maravilloso cuando tú y yo regresamos al Padre. Qué maravilloso cuando tú y yo reconocemos, gloria a Dios. Es maravilloso, gloria a Dios. Porque el Señor preguntó, ¿que no eran 10 los que yo limpié? ¿Que no eran 10 y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los que yo había limpiado? ¿Dónde están esos otros que yo limpié? Gloria a Dios. A veces nos creemos, hermano, y nos dejamos que el enemigo destruya nuestra vida espiritual. Cuando al Señor le costó en la cruz del Calvario. Y nosotros lo creemos como algo fácil. Pero dice el Señor que no eran 10 los que yo limpié. Dice el 15, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a grande voz. ¿Cuántos agradecidos estamos hoy en este lugar, hermano? Si estamos en estas 4 paredes, es porque somos agradecidos con el Señor, porque estamos agradecidos con Él, hermano. Perfectos nunca vamos a ser, pero estamos agradecidos. Quizás nos estamos considerando como uno de los 10 que el Señor limpió, pero estamos aquí agradecidos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha limpiado. ¿Y los otros 9 dónde están? A veces nos convirtemos en unos malagradecidos, hermano. El Señor nos cura, el Señor nos limpia, el Señor nos sustenta, el Señor nos bendice y nos volvemos malagradecidos. Porque decimos, ¿dónde están los otros 9? Nos consideramos el 10 porque estamos agradecidos con el Señor. Pero ¿dónde están los otros 9? Malagradecidos nos consideramos a veces. Dice el Señor, tanto de decir el Señor, tanto que yo les doy a mis hijos, ¿dónde están? Si yo he limpiado a 10 y mira nada más, uno solo vino a regresar. Uno solo vino a darme la honra y la gloria porque lo había limpiado. Gloria a Dios. El 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era un samaritano. Gloria a Dios. Tú eres mexicano, hondureño, no vino la hermana de Honduras hoy, salvadoreños, de donde estemos, hermano. La hermana de Salvador. Pero ¿sabe qué? Somos agradecidos porque estamos aquí. En aquel tiempo limpió al samaritano, el agradecido. Pero tú y yo, hermano, estamos aquí hoy en este día y hay que darle la gloria y la honra al Rey de Reyes, porque Él fue el que nos limpió, porque estamos agradecidos, gloria a Dios. El enemigo tal vez, hermano, haber querido que no estuvieras tú hoy en esta noche aquí. Pero dice el Señor Jesucristo, Él es uno de los 10 que yo limpié. Él es uno de los 10 que yo limpié. Por eso hoy va a ir mi hijo a darme la gloria y la honra. No nos cansemos de darle la gloria y la honra, hermano. Dice que se postró en tierra. Cuando tú y yo, hermano, el Señor nos hace un milagro. ¿Qué sintió hermana Yasmín cuando recibió esa grande bendición? Alegría, no había ni palabras. Wow, ¿qué pasará? Mira nada más lo que el Señor hizo. Ella esperaba, me imagino yo que ella anhelaba que las horas pasaran para venir a darle gracias a Dios, para venir a testificar delante del Rey de Reyes las bendiciones que el Señor hace. Yo me imagino que a cada rato miraba el reloj y todavía falta mucho tiempo, y falta más, y falta más. Pero esas son las bendiciones que el Señor da.
Cuando uno de los 10 vienen y le agradecen a Dios. No importa la nacionalidad, no importa, hermano, cómo vengas. Pero si tú vienes y haces lo que este samaritano hizo, vino, se postró rostro en tierra y adoró al Señor. No dice rostro en alfombra, dice rostro en tierra. Aquí hay alfombra, hermano. Aquí podemos clavar la cabeza ahí, los cachetes ahí, no se nos van a empolvar. Dice rostro en tierra. Pero ese era el agradecimiento, hermano, que había en aquel samaritano que había limpiado. Dice el 17. Respondió Jesús y dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Vuelvo a repetir, ¿dónde están los 9? El Señor dice hoy, ¿dónde están los 9? Los 9 más que fueron limpiados. Es que el agradecimiento es propio, hermano. El agradecimiento tiene que salir de nuestro corazón. Si no hay agradecimiento en tu corazón, déjame decirte, hermano, que a la fuerza, ni porque te piquen las costillas te va a salir el agradecimiento. El agradecimiento tiene que salir de nuestro corazón, de nuestra propia voluntad. Y de eso es de lo que se agrada el Señor. ¿Qué es lo que dice, gloria a Dios, cuando el Señor se agradó del dador alegre? Con alegría vienes y le agradeces al Señor. De eso es lo que el Señor se agrada, gloria a Dios. Dice el 18. No hubo quien volviese y dice, gloria a Dios, sino este extranjero. Sigue hablando del agradecimiento, sino del extranjero, uno desconocido, de otra nacionalidad, de otras tribus o de otro lugar, pero había agradecimiento en este leproso. ¿Cuántos leprosos sabemos hoy en este lugar, hermano? Que podemos agradecerle a Dios, que podemos darle la gloria y la honra a Dios. El Señor le dijo, el 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor hoy nos dice, hermano, levántate. Tu fe que te hizo llegar hasta este lugar nos ha salvado. No queramos ir infectando más gente, hermano. No queramos ir infectando al que te atraviesa. Hoy tu fe te ha salvado, dice. Hoy preocupémonos, hermano, de que el Señor nos dé esa bendición en esta hora, gloria a Dios. Levíticos 13, gloria a Dios, 46. Dice la palabra del Señor: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. ¿Qué es lo que pasa cuando el leproso, cuando nuestro pecado no lo queremos reconocer? No queremos que el Señor nos limpie. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Estamos fuera siempre, fuera de la cobertura del Señor. Aunque el Señor es compasivo, es amoroso, pero 100%, ¿qué es lo que pasa con una aseguranza, hermano? Cuando tú haces un contrato de una aseguranza para los carros, y cuando la haces por varios meses, creo que empieza de 3 para arriba, hasta 6 y de ahí para arriba. Cuando haces el primer pago, hermano, y se te vence el pago, ellos todavía se quedan allí en 3 meses. Todavía alcanzas a llamar y preguntas. Dice, bueno, todavía estaba en cobertura. Todavía están ahí porque estaban ahí un contrato. Pero están entre que hay cobertura y no hay cobertura. Y así, hermano, el Señor, así como el Señor es tan bueno, todavía tiene un poco de misericordia. Pero la llaga está del pecado ahí y no lo reconocemos, no nos limpiamos. ¿Por qué? Porque no queremos reconocerlo.
Queremos seguir todavía infectados. Queremos seguir todavía, hermano, heridos. Queremos seguir dañados. Hoy es el tiempo de que el Señor nos puede limpiar, hermano. Hoy es el tiempo, hermano, en que el Señor nos puede ayudar. El pecado, hermano, al igual manera va matando el deseo de buscar de Dios. La lepra dice que mataba los nervios, los palpitaba poco a poco, y así es el pecado, hermano. Te va quitando, nos va quitando el deseo poco a poco y poco a poco, hasta que ya no queremos nada de Dios. Y decimos, ¿para qué voy ahí yo? ¿Para qué voy? Si ahí son una bola de mentirosos, una bola de incumplidores o una bola de hipócritas, ¿para qué voy ahí? Es porque el pecado ya invadió tu corazón. El pecado, hermano, ya adormeció tu corazón y ya no hay una pequeña cosita como dice, de fe de mostaza. Ya no hay nada. Y queremos seguir infectando a uno y a otro y a uno y a otro. ¿Qué crees, hermano, que puede pensar aquella persona que te pida un lugar o que te diga, ahí voy? ¿Qué crees que pueda pensar la persona cuando le diga, no, pues ahí yo qué voy a ir? Ahí es una bola de esto, una bola de estos otros. ¿Qué crees que va a decir, hermano? ¿Qué crees que va a decir esa persona? Y más cuando son inconversos. Es porque los nervios ya los tiene adormecidos. El corazón ya está adormecido. El pecado ya lo adormeció completamente. Hay tiempo, hermano, de regresar como este leproso, que venía limpio y vino a darle las gracias a Dios. Hay tiempo, hermano, de que tú y yo podamos venir y darle la gloria, darle la honra al Rey que vive, al Rey que todo lo puede, gloria a Dios. No esperemos, hermano, a estar imposibilitados en una cama. No esperemos, hermano, a tener una enfermedad incurable, que para Dios no hay imposible. Para Dios no hay imposible. Él todo lo puede hacer. Él todo lo puede curar. Pero a veces es necesario, hermano, que pasemos por una lucha, por una prueba difícil, para saber que tenemos un compromiso con Dios, que tenemos que regresar como este leproso, dando gloria a Dios. Hermano, yo siempre he dicho, el error del hermano no me va a salvar a mí. El error mío no va a salvar a la hermana. Cada quien somos, hermano, responsables de nuestros propios errores. Así que cuando lleguemos a la presencia del Señor, no váyanos a decir, no, Señor, es que por fulano yo no fui a darte gracias. A este leproso a él no le importó, hermano, si los otros 9 vinieron o no vinieron. Él dijo, yo me imagino que ha de haber dicho, ¿y a mí qué me importa? El agradecido soy yo. A mí qué me importa si los otros no quieren venir, pues que no vengan, el agradecido soy yo. Yo soy, a mí fue el que el Señor me sanó, a mí fue el que el Señor me limpió, a mí fue el que el Señor me hizo este milagro. A mí qué me importa si ellos no quieren venir, es su vida personal. Ellos van a dar cuentas por su vida. Pero tiene que haber un agradecimiento en nuestro corazón, gloria a Dios. Tenemos que, hermano, caminar siempre adelante. Tenemos que ir de la mano, gloria a Dios. Aunque la vida, el caminar sea pesado, pero ahí está el Cristo. Imagínate que el Señor Jesucristo no sentía pesada la cruz. Y no nada más era la madera que llevaba cargando. Era el peso del pecado que llevaba tuyo y mío en esa cruz del Calvario que llevaba cargando. Para que nosotros nos convirtamos en unos malagradecidos, hermano. 10 leprosos limpió y solamente uno vino a darle la honra y la gloria.
Yo no sé si tú en esta noche, hermano, te consideras uno de ellos. Yo no sé si tú en esta noche te quieres considerar uno de esos leprosos. ¿Sabrá que hayas sido con los otros 9? Si volvemos, si seguimos buscando la escritura, quieren escudriñarla de ahí para abajo de ese capítulo, a ver si le encuentran ahí qué fue de los otros 9. Pero yo te recomiendo que mejor ahí lo dejes y nos preocupemos del que vino a darle la gloria a Dios. Que vamos a agarrar más provecho que andar buscando el error del hermano, el error del vecino, el error del primo, el error de otra persona. Mejor busquemos y enfoquémonos en aquel que vino agradecido con Dios y se postró rostro en tierra. Yo te invito hoy, hermano, a que escudriñemos, que vengamos y nos postremos y le digamos al Señor: aquí estoy, papá. Yo quiero que hoy me limpies el error que yo cometí. Yo quiero que hoy me limpies el error, la falla. Y si te sientes que ya el Señor te la perdonó, hermano, hoy es el día en que tienes que venir a darle gracias a Dios y decirle: gracias, Señor, porque me has limpiado. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque yo me siento me considero uno de esos 9 que regresaron. Gloria a Dios. Yo te invito, hermano, hoy que te pongas de pie. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.